Tomen sus lugares, por favor. Y acompáñenme, por favor, a Efesios capítulo 5. Y en lo que llegan a Efesios capítulo 5, por favor, apaguen sus celulares o del volumen, bájenle, por favor. Vamos a tratar de evitar cualquier distracción, movimiento, cosa innecesaria. Entiendo que a veces es inevitable, así que siéntanse en casa y tienen la libertad de ir al baño, tomarse un poquito de agua, pero por favor vamos a mantener las distracciones a un mínimo, por favor. Efesios capítulo 5, y por favor, si alguien no tiene una Biblia, alce la mano y nuestros hermanos les hará llegar una Biblia, por favor. ¿Okay? Capítulo 5, vamos a estar en los versículos 22 al 33, pero antes que comencemos en la lectura de hoy y el estudio de hoy, quiero darle las gracias por permitirme enseñarles todo este tiempo. Creo que ya llevo 3 años enseñando desde este púlpito y ha sido un placer, y solamente me quería despedir de ustedes por si alguno de ustedes me agarra pedradas al final de este servicio, ¿ok? Así que díganle a mi esposa que la amo mucho y todo eso, ¿ok? Vamos a estar en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 23, y la sección que vamos a ver en esta mañana es de suma importancia para aquellos que están casados y aquellos que tal vez en un futuro van a estar casados también. Es sumamente importante lo que vamos a ver hoy acerca de la interacción del hombre y la mujer en el vínculo de matrimonio, y las verdades que vamos a ver hoy tienen el potencial de animar a las personas. Pero tenemos que tomar en cuenta que vivimos en un mundo corrupto, un mundo desviado, digamos, contra la voluntad de Dios. Así que estos mismos versículos tienen el potencial de enfurecer a las personas que están rebeldes a la voluntad de Dios para sus vidas. Si no lo han visto, vamos a hablar de la sumisión en esta mañana, del matrimonio y del liderazgo del hogar. Tenemos que entender que cada uno de nosotros, cuando contemplamos este tema del matrimonio, vamos a verlo de una de dos formas, o vamos a ver este tema por el lente de la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios nos dice acerca de este tema, o lo vamos a ver por el lente de cómo nosotros pensamos y creemos que debe ser el matrimonio. Pero cada uno de nosotros quieran o no, se nos ha alimentado información acerca del matrimonio, en muchas veces por la televisión, por las redes sociales, por los amigos que nos rodean, por incluso nuestras propias emociones. Es que no se siente bien eso. Y eso determina cómo vamos a ver el tema del matrimonio, o por la palabra de Dios o por nuestras propias creencias. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros permita que la palabra de Dios nos ayude a definir y comprender este tema del matrimonio, el rol del hombre y el rol de la mujer en el matrimonio, y también permitir que la palabra de Dios haga pedazos cualquier concepto incorrecto, no bíblico, que tal vez tenemos en nuestro corazón o en nuestra mente acerca de los roles del hombre y de la mujer en el vínculo del matrimonio. Amén. Amén. Vamos a leer la sección que les dije, Efesios capítulo 5, y estamos leyendo en la Biblia de las Américas. Si usted quiere una prestada o regalada, tenemos más aquí de la Biblia de las Américas, pero usted puede seguir en cualquier versión que usted tenga en sus manos, pero nosotros vamos a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Dice Efesios capítulo 5, versículos 22 al 23, y Dios hablándonos nos dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo.
Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino somos miembros de su cuerpo, hablando de Cristo, de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu santa palabra, porque no nos has dejado sin instrucción para este tema tal vez que consideramos complicado, o simplemente no nos gusta. Te doy gracias que tu palabra es clara, que no hay ambigüedad, que no hay confusión, que no hay doble sentido, que no hay nada de eso, es clara. Y te doy gracias por eso, que aunque voy a enseñar lo que este texto dice, si simplemente podemos tomar un tiempo para leerlo con cuidado, podemos entender precisamente lo que requiere de nosotros como hombres y mujeres en el vínculo del matrimonio. Así que pido que de todos modos bendigas este tiempo de enseñanza. Bendice a los oídos y a los corazones de mis hermanos que están aquí, que van a recibir este día tu palabra. Dame esa habilidad para hablar con precisión tu palabra, por favor. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de la enseñanza de hoy es Unidad en el matrimonio. Unidad en el matrimonio. Y si ustedes, no es por criticar, pero por favor traigan una libreta. Es más fácil escuchar, leer y escribir y captar más lo que estamos aprendiendo. Así que igual, si es necesario, vemos la forma de comprar algunas para tomar esas notas. Son sumamente importantes. Los animo. Pero vamos a observar en este tema de la unidad en el matrimonio, vamos a observar el diseño del matrimonio. Vamos a ver cómo es diseñado y por qué es diseñado de la manera en la que está. Veremos 3 puntos en esta mañana. El primer punto es una esposa piadosa. Como vemos en el texto, primero habla a las esposas y veremos cómo Dios llama a las esposas a responder al liderazgo de su esposo. Punto número 2, vamos a ver el esposo piadoso. Aquí veremos cómo Dios llama a los varones, a los esposos, a guiar a sus esposas. Y tercer punto, vamos a ver la unión, es decir, un matrimonio piadoso. Y aquí veremos un matrimonio, como el matrimonio sano y el matrimonio bíblico y el matrimonio conforme al diseño de Dios refleja la unión de Cristo con su iglesia. ¿Okay? Una esposa piadosa, un esposo piadoso y un matrimonio piadoso. Van a ser nuestros 3 puntos en esta mañana. Y vamos a comenzar con el primer punto. Punto número 1, una esposa piadosa. Y por favor, varones, no le den un codazo a su esposa ahorita, ¿ok? No es tiempo para eso. Y les digo que en punto número 2, si le dan un codazo ahorita, les va a regresar el codazo a ustedes. Así que eviten eso mejor, eviten los problemas. Versículos 22 al 24 dicen de nuevo, hablándole a las mujeres, a la esposa piadosa, dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo.
La instrucción que Pablo les da aquí, que es muy clara con respecto a su relación con sus esposos, es que las mujeres deben ser sumisas a sus maridos. Y tenemos que entender que Pablo no dice, mira, ahí les va una nueva instrucción o algo que yo inventé. No, de hecho, dice que la sumisión que ellas deben expresar hacia sus esposos ya debe ser existente en sus vidas. ¿Por qué? Porque les está hablando a mujeres cristianas. ¿Ok? Las mujeres cristianas ya deben saber lo que es la sumisión cristiana. Bien rápido, tenemos que entender que esto no funciona con un incrédulo y con una persona que es creyente. Les está hablando a una pareja cristiana. ¿Por qué? Tenemos en otros lugares la prohibición de que un creyente se case con un no creyente. Así que la implicación aquí es que hombre cristiano, mujer cristiana, que están casados, ahí les va las instrucciones. Fuera de esa combinación de ambos cristianos no existe esto, pero los cristianos ya tienen una sumisión en su vida, ya saben qué es. No es algo extraño para ellos, porque todo cristiano entiende esta palabra sumisión, porque ya deberíamos estar cultivando esa sumisión en nuestra vida en mínimo dos formas. En el versículo 21 ya nos dijo, sométanse unos a otros en el temor de Cristo o el temor de Dios. ¿Ok? Así que la congregación, los cristianos deben someterse unos a otros, pero no solamente eso, nosotros debemos someternos al señorío de Jesucristo a nuestras vidas. Así que ya hay dos fuentes ahí donde el cristiano sabe, la mujer cristiana sabe lo que es la sumisión. Así que Pablo no dice, y la definición de la sumisión es esto. No. Todo cristiano está llamado a someterse tanto a la congregación, a los otros cristianos, como al Señor. Por lo tanto, la mujer cristiana ya sabe lo que la sumisión cristiana es y está llamada a ejercer esa sumisión hacia su esposo. Bien rápido, no dice hacia el esposo de otra persona, no dice hacia el pastor, dice a su esposo, a él. Nada más, no dejen que ningún pastor diga, no, aquí lo que hacemos es que todas las mujeres están sumisas al pastor. Nah. Hay grupos como esos, sinceramente, y es muy peligroso. La mujer debe estar sumisa, pero a su propio esposo. Pero bien rápido, tenemos que entender lo que Pablo está diciendo. Les voy a decir bien rápido lo que no está diciendo. No está diciendo, hombres, varones, ¿qué onda con tu esposa? Asegúrate que ella sea sumisa. No nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Porque dijo ahí al principio, las mujeres. Este no es el discurso para el hombre. Podemos escuchar, pero les está hablando a ellas. Él no está diciendo, hombre, haz que tu esposa sea sumisa. Tampoco está diciendo, mujeres, sométanse porque ustedes son esclavos de sus esposos. Tampoco está diciendo eso. Estas dos declaraciones van en contra del patrón bíblico de la sumisión cristiana y de la sumisión de la esposa hacia su marido. Van en contra, completamente. Lo que está diciendo es, esposas, mujeres, así como ustedes aman y respetan a su Salvador, a Jesucristo, ese mismo amor que ustedes tienen para con Él, ahora hagan lo mismo o muéstrenlo con sus esposos. Respétalo, ámalo, así como amas al Señor y sométete a su liderazgo. Entiendo que este mandato puede ser difícil para las mujeres, aunque sean cristianas, este mandato de someterse a sus esposos, porque sinceramente somos pecadores. ¿O no? Gabriel, no somos perfectos y santos como Jesucristo. Los maridos suelen ser rudos e insensibles y pocos amables. Los maridos somos, en la mayor parte,
hacemos más daño que ayuda que proporcionamos. Realmente es difícil o puede ser difícil someterse a un esposo, aunque sea cristiano, porque sigue siendo un pecador redimido. Sin embargo, Pablo continúa explicando aquí a las esposas que Dios ha decretado en su inescrutable sabiduría que el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ese es el decreto de Dios. Desde el comienzo de la creación debemos entender que ha existido este patrón que Dios dio para el liderazgo masculino en el matrimonio y en el hogar. En Génesis capítulo 2 leemos que Dios primero creó a Adán, el primer ser humano era Adán. Y solo después de hacer a Adán hizo a Eva. Lo que estaba sucediendo es que Dios vio que todos los animales tenían parejas comparables y vio a Adán ahí triste, llorando, no sé. Pero lo vio y estaba solo y dijo, ¿sabes qué? Esto no es bueno. De hecho, es la primera vez que Dios dijo en la creación que algo no estaba bueno. Adán estaba solo, así que Dios hizo de la costilla de Adán, lo abrió y le sacó una costilla, y de esa costilla creó a su esposa, a una compañera comparable, compatible y adecuada para él. Creó a Eva. La secuencia de la creación, eso de que creó primero a Adán y luego en segundo lugar creó a Eva, nos enseña el orden de Dios para el matrimonio. Aquí vemos el patrón. Adán fue creado primero para ser el líder de su esposa y ser responsable de ella. Adán era la cabeza de Eva, simple y sencillo. Cuando este orden de liderazgo es amenazada, tenemos que entender que surgen todo tipo de problemas. Y primero Dios, la semana que viene vamos a ver el mismo tema, porque si no me agarran a pedradas hoy, quiero ver si la próxima semana lo hacen. Vamos a ver el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué no tenemos y por qué la Biblia no enseña pastoras? Hay un liderazgo, pero cuando el liderazgo en el matrimonio es amenazado del hombre primero como la cabeza de su mujer, surgen todo tipo de problemas. Les voy a contar de nuevo de la creación. Tenemos que entender que el primer ser humano que pecó era Eva, no Adán. ¿Sí lo captaron? Ella pecó primero, sin embargo, debido a que Adán era el esposo y la cabeza de Eva, Dios le hizo responsable del pecado de su esposa y también el pecado de él. ¿Ok? Curiosamente nos dice Romanos capítulo 5 que el pecado entró al mundo a través de Adán. La narrativa no nos dice eso. Nos dice que entró a través de Eva, pero Adán lo permitió y Dios le hizo responsable. Así que bien rápido, para terminar esta sección para las mujeres, Pablo termina esta exhortación para las esposas en el versículo 24, básicamente recordándoles lo que ya dijo, que su responsabilidad, la responsabilidad de las esposas, de las mujeres en el vínculo del matrimonio, es la misma responsabilidad que tiene la iglesia hacia Cristo, la responsabilidad de someterse al liderazgo de su cabeza. Y ahorita vamos a ver cómo se ve ese liderazgo, cómo es el liderazgo bíblico. Esa es la responsabilidad. Así que, en resumen, una esposa piadosa es aquella mujer que reconoce el orden y la autoridad que Dios ha instituido para el matrimonio. No solo eso, pero también es alguien quien respeta y ama a su esposo con ese mismo amor y respeto que ella tiene hacia Jesucristo. Este amor y respeto que ella debe tener para su Señor
la permite colocarse, escúchenme, voluntariamente bajo el liderazgo de su esposo. No es algo a fuerzas. De nuevo, no dice, hombres, hagan que se sometan sus mujeres. Ahora ahí les va, hombres. Punto número 2, un esposo piadoso, versículos 25 al 29. Dice, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. En primer lugar, los maridos no están llamados a gobernar sobre sus esposas con un puño de hierro. Eso es antibíblico. No estamos llamados a exigir arrogantemente que nuestras esposas se sometan a nosotros. De nuevo, no son nuestras esclavas. Y el cristiano que piensa eso es un insensato. En cambio, en estos versículos nos ordena que tratemos a nuestras esposas de una manera que refleja la forma en que Cristo trató a su iglesia. La idea es que los esposos deben ser ejemplos de Cristo hacia sus esposas y debemos nosotros modelar a Cristo ante ellas. Dios me dio unas buenas patadas esta semana y el más tiempo que pasé en esta lectura veía cuánto fallo. Así que no se sientan mal, varones. Tenemos un estándar muy alto, pero ese es el estándar, ¿ok? Así que no digan, pues no voy a llegar, mejor ni lo intento. No. Tenemos que intentarlo. Tenemos que tratar de llegar a ese estándar. Así que nuestras interacciones y nuestro comportamiento con nuestras esposas deben parecerse al comportamiento de Cristo hacia su iglesia. La primera forma que podemos hacer esto es amando a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y debemos preguntarnos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se mostró el amor de Dios para con su iglesia? Pues se dio a sí mismo en sacrificio por ella. Se dio a sí mismo en sacrificio por ella. De nuevo, varones, piénsenlo. ¿Qué significa esto para nosotros? Esto significa que los esposos deben estar dispuestos a dejar a un lado nuestras propias vidas, nuestro propio bienestar para servir a nuestras esposas. Eso es lo que Cristo hizo para su novia. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Bien rápido. De nuevo, ¿cómo trató a la iglesia? En Marcos 20:28, Jesús nos dijo que Él vino a servir. No para ser servido, varón, Él vino a servir. Imagínate tú y tu esposa. No vino a ser servido, ¿ok? Él vino para dar su vida en rescate por esa iglesia. Cristo básicamente podemos ver ahí que Él puso el interés de los demás, de los pecadores perdidos, antes de su propio interés. Filipenses 2:7 también nos dice que Cristo se humilló a sí mismo cuando Él vino a morir por nosotros. Por lo tanto, si el amor de Cristo hacia su iglesia está marcada por el sacrificio y el servicio humilde, adivina lo que debemos hacer como esposos. Debemos hacer lo mismo. Estamos llamados a dejar a un lado nuestros deseos, nuestros juegos, nuestros hobbies, nuestros amigos y nuestras comodidades para servir con sacrificio y humildad a nuestras esposas.
Permítame preguntarles bien rápido a los esposos, a los que son esposos y los que van a ser futuros esposos también, porque debemos tener esto en mente cuando entremos a esa unión, a ese pacto del matrimonio. Les quiero preguntar esto: ¿qué vino primero? ¿El sacrificio de Cristo por su iglesia o la sumisión de la iglesia? ¿Cuál vino primero? ¿Dani? ¿Cuál vino primero? ¿El sacrificio de Cristo por su iglesia o la sumisión de la iglesia? El sacrificio. El sacrificio. El sacrificio vino primero. Cristo fue el iniciador. Entonces nosotros, si queremos ser como Cristo, o debemos ser como Cristo, según esta ilustración, esta analogía que Pablo nos da, ¿debemos esperar que nuestras esposas se sometan antes de servirlas sacrificialmente? No. Él fue el iniciador. Si tú quieres que tu esposa se comporte piadosamente, tú, mi querido hermano, todos los que estamos aquí debemos darle primero ese ejemplo a seguir. Dulce apuntó esa. Debemos darle el ejemplo. Debemos ser los iniciadores de lo que queremos ver en nuestra esposa. De nuevo, simplemente tenemos que regresar al versículo 1. Dice: los cristianos se sometan unos a otros. Ok, tu esposa es cristiana. Ok, esposa, tu esposo es cristiano. Sumisión mutua. No solamente la mujer. Tengamos eso en claro. Pero tal vez te estás preguntando, pues, ¿cómo puedo servir a mi esposa de una forma práctica? Estás hablando del sacrificio de Jesucristo. Pues obviamente no puedo hacer eso y pues nadie lo puede hacer. Pero podemos nosotros tal vez preguntarnos diariamente: ¿cómo puedo ayudar a mi esposa hoy? Y la razón por la que digo hoy es porque cada etapa de la vida, cada día, cada semana, tal vez cada mes, puede ser diferente en la forma en que servimos a nuestra esposa. Las circunstancias en la vida cambian y debemos nosotros estar preparados para servirla como ella necesita en ese día. La enfermedad, los hijos, la edad son cosas que determinan cómo los esposos pueden servir a sus esposas. Y si simplemente eres como yo y digo, es que no sé, veo y trato de adivinar cómo puedo y al fin quedo en ceros. Mejor le pregúntale a tu esposa, amor, ¿cómo puedo servirte? Y de seguro te va a dar una respuesta: lava los trastes, levanta tus calcetines sucios, ayúdame con los niños, o dime te amo. Pregúntale. La siguiente característica del servicio de Cristo hacia su iglesia es que nosotros como esposos debemos imitar, es la forma en que Él la purificó con el lavamiento del agua con la palabra. Dice ahí en el versículo 26, la purificó con el lavamiento del agua con la palabra. Bien rápido, esto no está hablando de ser sumergido y ser bautizado. No, el agua es un símbolo de la palabra. Así que la lavó con la palabra Cristo a su iglesia. Así que, hermanos, debemos más bien estar guiando a nuestras esposas en el Evangelio y en la palabra de Dios. ¿Estás cultivando esa cultura del Evangelio en tu hogar? Es importante que hagamos esto. ¿Estás compartiendo la palabra con tu esposa? Varones, ¿les estás dando el ejemplo a seguir en cuestión de la palabra, del estudio de la palabra de Dios? Todos fallamos. No estoy tirándole pedradas a ustedes porque sé que ya vienen de regreso. Fallamos, pero tenemos una responsabilidad. Esposo, debes estar consciente que tu esposa, tanto como tú, vamos a interactuar con el mundo porque tenemos vecinos, tenemos la tele, tenemos las redes sociales, tenemos el trabajo, tenemos todas estas cosas que nos contaminan, ¿sí o no?
Al simple estar en el lugar donde yo trabajo, en serio, digo, esa canción mugrosa está en mi mente, ya no la puedo sacar, me está contaminando. Así es tu esposa o sale a trabajar o está en la casa y está escuchando cosas, o el vecino o la vecina quiere venir a chismear. Se está contaminando y nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarla a mantenerse limpia mediante la palabra de Dios. No llevándola al psicólogo, no llevándola a una terapia, con la palabra de Dios. Porque Cristo quiere una novia pura, una novia limpia, gloriosa. Me encanta esa palabra. La iglesia es gloriosa. Quiere una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una novia santa e inmaculada. En otras palabras, Cristo no quiere una novia sucia. ¿Y nosotros, varones, queremos una esposa sucia? No. Si esperas que tu esposa brille con santo esplendor, entonces debemos purificarla, llevándola continuamente a la palabra de Dios. No hay otro remedio. No hay otro curso que ella pueda tomar en línea para purificarla. Solamente a través de la palabra de Dios. Así que la responsabilidad de Cristo era purificar a su novia, a la iglesia, con el evangelio, y es la responsabilidad del marido promover una cultura centrada en el evangelio y centrada en las escrituras en su hogar. De nuevo, ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros, varones, de nosotros. Les voy a compartir unas cosas que yo hago. Tómenlas o déjenlas como usted guste. Pero como yo intento cultivar ese ambiente del evangelio en mi hogar, donde yo proporciono un lugar donde mi esposa y mis hijos, por consecuencia, pueden ser purificados de la contaminación del mundo. Yo le doy prioridad al estudio de la palabra de Dios personal. Es decir, yo abro mi Biblia y me siento ahí y mis hijos y mi esposa me ven estudiando. Y ellos, gracias a Dios, siguen el ejemplo. Esto de también, no podemos ser hombres inmaduros. Debemos poder contestar las preguntas que nuestras esposas tienen acerca de las cosas de la Biblia. Las cosas de Dios, la teología, la doctrina. Debemos ser maduros para responder esas preguntas que tanto esposas como yo, que tengo hijos, nuestros hijos tienen. Para nosotros esto no es la responsabilidad del que se para en el púlpito. No es. No es responsabilidad del predicador que me encanta, del YouTube, de esta iglesia o de esa iglesia. Es responsabilidad del marido. En mi casa es común escuchar conversaciones extensas sobre cosas de la Biblia, como ¿qué significa este versículo? Y ahí estamos como familia buscando la respuesta. Tratamos de animarnos mutuamente con el evangelio y con las escrituras. Eso es algo que nosotros intentamos hacer y yo trato de hacerlo con ejemplo. Necesito esforzarme porque mi esposa sale al mercado, sale acá o ve algo en YouTube o lo que sea, ¿no? Y quieras o no, es una pequeña contaminación. Así que debo esforzarme a tener un lugar donde ella se pueda purificar. Y ahora, otra forma en que yo trato de cultivar un ambiente que purifica a mi esposa de la contaminación del mundo es teniendo siempre himnos tocando en mi casa. Himnos tocando en mi casa. Y la razón por la que digo himnos y no música cristiana, ahí les va. Es porque la mayoría de música cristiana es basura. La música cristiana moderna carece de la profundidad teológica y la riqueza bíblica que proporcionan muchos himnos, no todos, muchos himnos.
Los himnos pueden ser una buena fuente de fortaleza espiritual para el corazón y para nuestra alma y para la mente del cristiano, debido a las verdades bíblicas, doctrinales y teológicas que proclaman. Algo que no existe en mucha música cristiana hoy en día. No debemos devaluar ni subestimar el poder de la música como un medio de edificación personal y para nuestra familia y purificación también. La buena música tiene el potencial de mejorar nuestro conocimiento y la comprensión de las doctrinas de la Biblia, mientras la mala música cristiana tiene el potencial de dañar y confundirnos más acerca de las cosas de la Biblia. Si no me creen, porque pues ¿quién es Danny para andar hablando de la música? Dice el autor Warren Wiersbe, dice: estoy convencido de que las congregaciones aprenden más teología, buena y mala, de las canciones que cantan que de los sermones que escuchan. Cierto, es cierto. La música tiene algo que un sermón no tiene. Por lo tanto, aprendemos mucho, tanto bueno o malo, de los cantos que tenemos en nuestras casas o en nuestros oídos, como sea. Así que, esposos, ¿quieres cumplir con este mandato de purificar a tu esposa con la palabra? Pues promueve el estudio de la palabra en tu hogar y hazlo con ejemplo. También elige sabiamente la música que escuchas en tu casa. Y para nosotros que tenemos niños, también debemos elegir sabiamente la música que escuchamos. En los versículos 28 al 29, Pablo dice que el amor que tenemos por nuestras esposas debe parecerse al amor que tenemos por nosotros mismos. Yo creo que ya la mayoría de los varones están como que ya termina, Dani, vámonos al punto número 3. Nuestro amor debe parecerse al amor que ya tenemos por nosotros mismos. Y Pablo no está promoviendo un amor egocéntrico o narcisista que debemos tener como maridos. Y no sé si ustedes conocen a Narciso de la mitología. Básicamente él estaba tan enamorado con sí mismo, estaba tan cautivado con cuán bello era, que un día se paró ahí en un pedazo, había agua, no sé si era un río, un lago o un charco o qué, pero vio su reflexión y era tan egocéntrico, era tan narciso, que se quedó ahí hasta que se ahogó con el agua. Este no es el tipo de amor que debemos tener por nosotros mismos. Este es un amor que se demuestra por el cuidado que tenemos por nosotros mismos. Y se debe evidenciar a través de cómo tratamos a nuestra esposa, qué cuidado tenemos de ellas. Eso es lo que estamos viendo en este mandato. Más preguntas, hermanos, varones, esposos, futuros esposos. ¿Te nutres todos los días? ¿Comes algo? ¿Te proteges? ¿Tratas de evitar peligro en tus vidas, en tu vida? Sí. Si hacemos estas cosas por nosotros mismos, Pablo nos está diciendo que debemos con mayor interés hacer lo mismo por nuestras esposas. Solo los maridos necios no se nutren y no se protegen. Y hacen lo mismo con sus esposas. ¿Estás proveyendo sustento para tu hogar? ¿Estás trabajando para satisfacer las necesidades de tu esposa? Porque ella tiene necesidades y tú te comprometiste a satisfacer. Tú dijiste, sí, yo la quiero y yo me comprometo a eso. ¿Estás asegurando que ella está protegida físicamente en tu hogar? Emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, ¿la estás protegiendo? Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Estamos llamados a preocuparnos y cuidar por nuestras esposas como Cristo se preocupa y cuida a su iglesia. Esa es la imagen.
Cristo provee todo lo que la iglesia necesita, tanto físicamente como espiritualmente. Él la está protegiendo en todo momento, ¿verdad? Él suple sus necesidades. Así como Cristo es responsable sobre el bienestar de su iglesia, nosotros como esposos somos responsables sobre nuestras esposas. Y ahí les va, esa responsabilidad viene con algo que nosotros llamamos autoridad. Autoridad en nuestro hogar, como cabezas de nuestras esposas. Esta palabra autoridad, como les digo, como la sumisión, el mundo dice, esas son ideas antiguas. Esas, no. Vamos a liberar a las mujeres. Mujer, tú puedes. No, eso no es lo que la Biblia dice. Como somos responsables, se nos ha dado una autoridad, pero nuestra autoridad no debe ser algo que nos haga jactarnos. Escúchenme bien. No me atrevo en mi hogar, y no debes atreverte en tu hogar, estar ahí y exigir que tu esposa reconozca tu autoridad. Mujer, yo soy la autoridad en este hogar. Aguas, ahí viene la chancla que te va a pegar en la cabeza. Así que nosotros tenemos esa autoridad, que es algo que no debe hacernos jactarnos, es algo que debe hacernos temblar, mis amados hermanos. Sinceramente, nosotros vamos a rendir cuentas con Dios un día de cómo tratamos a nuestras esposas, cómo usamos nuestra autoridad sobre nuestras esposas y nuestros hogares, pastores sobre sus iglesias. Vamos a rendir cuentas. Santiago nos dice que no os hagáis muchos maestros o líderes de vosotros, sabiendo que hay una mayor condenación. ¿Cuánto más un esposo con su mujer? Vamos a rendir cuentas y podemos hacer una de estas tres cosas con nuestra autoridad, y lo he visto todo. Podemos mal usar nuestra autoridad, de nuevo exigiendo, mujer, tú haz esto y porque eres mi esclava. No, eso es mal. Podemos podemos huir de nuestra responsabilidad. ¿Sí o no? A veces tu esposa dice esto, y tú dices, ¿sabes qué? Ya, haz lo que tú quieras. Pues yo soy el único, pues. Entonces podemos huir de esa responsabilidad y decir, ya, tú hazlo. Esa es la opción número 2. O podemos usar bien nuestra autoridad, amando a nuestras esposas, sirviendo, purificando y modelando a Cristo ante ellas. Creo que el número 3 es la forma bíblica de ser un marido. Pero ustedes, esposos, que no han mal usado su autoridad y que no han huido de su responsabilidad como la cabeza, ustedes regocíjense. Regocíjense, porque un día de nuevo vas a estar ante Dios con las manos limpias, con un corazón, con la conciencia libre, porque serviste a tu esposa, porque hiciste y tomaste ese rol de líder de tu hogar, de la autoridad, y usaste bien ese llamado que tú tienes. Entonces, como resumen de nuevo del esposo, el esposo es un hombre piadoso, que es alguien que sirve con amor a su esposa, que sacrifica sus deseos por las necesidades de ellas. Él predica con ejemplo. Él no ladra órdenes, Él predica con ejemplo. Él provee por su mujer y la protege y no huye de su papel como líder de su hogar, de su esposa, sino que lo toma seriamente con temor y con temblor. Punto número 3, un matrimonio piadoso. Ya mero terminamos. Versículos 30 al 33 dicen: porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
cuando grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Cuando los hombres y mujeres cristianas que entran en este vínculo tan especial llamado el matrimonio, entienden y toman en serio sus distintos roles en ese matrimonio va a disfrutar de un vínculo sobrenatural que se asemeja a la unión inseparable de Cristo con su iglesia. Su matrimonio disfrutará los beneficios que nosotros como cristianos disfrutamos porque estamos unidos con Cristo. Hay mucho beneficio y mucha bendición cuando cada uno de nosotros toma sus roles de una forma seria. Cuando un matrimonio está funcionando como Dios lo diseñó, ilustra para el mundo el evangelio de Dios. Si eres soltero, porque sé que unos dicen, no, pues esto no aplica para mí, de hecho ni pienso casarme. Si ese eres tú, debes entender que el ser casado no hace que una persona o que esas personas sean mejor que tú o que puedan reflejar más el evangelio que tú. Eso no es cierto. El matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer refleja la gloria del evangelio, mientras un cristiano soltero refleja la suficiencia del evangelio, es decir, que no necesita nada más que Cristo. Qué bello es eso. Si usted quiere leer ahí en 1 Corintios 7, Pablo deja eso en claro, que tanto el matrimonio como ser soltero es un don de Dios. Ninguno es mejor o peor que el otro. Los dos son dones de Dios. Bien rápido, antes de concluir, quiero compartir 3 implicaciones con respecto al matrimonio del versículo 31. Dios diseñó al matrimonio para que fuera primero exclusivo, segundo heterosexual y tercero de por vida. Exclusivo, heterosexual y de por vida. Este versículo, el versículo 31, que dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es un versículo que viene de Génesis capítulo 2, versículo 4. Es decir, lo trasladaron, ¿no? de Génesis hasta aquí. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que en Génesis, desde el principio de la creación, Dios había establecido estas 3 verdades acerca del matrimonio que les acabo de compartir. Se los voy a explicar. Dios quiere el diseño de Dios para el matrimonio es que fuera exclusivo. Exclusivo porque dice ahí que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La relación matrimonial, este pacto entre hombre y mujer, está diseñada de tal manera que cuando se unen, las únicas partes que se unen en ese pacto es el hombre y la mujer. ¿Qué nos dice esto? Que los familiares, que los amigos, las influencias externas no deben interferir con el matrimonio. ¡Wow! ¡Viva México! ¿Sí o no? La comadre. ¿Sí o no? Me dejan solo, Nadie debe interferir con eso. Podemos apoyar absolutamente y como digo, tal vez decido cuando mi hija tenga suficiente, cuando se case, tal vez yo diga, no, pues voy a desobedecer esta. Debemos cuidar ese vínculo y saber que los amigos y todos los demás no deben interferir. Pueden ayudar, pero que no estén en el medio. ¿Okay? Dios también quiso que el matrimonio fuera heterosexual. Heterosexual porque dice ahí el mismo texto que hay 2 personas nada más. ¿Y quiénes son? Es un hombre y una mujer.
Esto significa que el diseño de Dios desde que creó el hombre era un hombre y una mujer. Y si no me creen, la misma ciencia y la biología afirman esta verdad. Dos mujeres no pueden engendrar un bebé naturalmente, ni dos hombres tampoco. Es imposible sin intervención. De nuevo, solo un hombre y una mujer pueden unirse y engendrar un bebé, y ese es el diseño de Dios para su iglesia, o para los cristianos más bien. No, para todo el mundo, pero pues el mundo anda en tinieblas. Tercero, Dios quiso que el matrimonio fuera de por vida. De por vida porque el texto dice ahí que los dos serán una sola carne. Una sola carne. La unión conyugal entre el esposo y la esposa es tan fuerte y tan fija. De nuevo, y vemos la ilustración de Cristo con su iglesia. Eso no se va a quebrantar. Lo siento, si alguien dice que creo que perdí mi salvación hoy. ¡Cálmate! La iglesia no se va a nunca separar de Cristo. Y eso es lo que vemos también, que somos como Cristo es con su iglesia, una sola carne, somos miembros de sus miembros, así la esposa y el esposo están unidos y fusionados para nunca volver a separarse. Por lo tanto, si eres casado o si vas a casarte, es de por vida. No es algo que digo, no, pues ya me cansé de ya me cansé de esta. Así que pues a ver, ya me separo. No, es de por vida. Bien rápido, versículo 33. Pablo aquí reafirma nuestras responsabilidades como esposos y esposas. Así que esposos dice, en todo caso, esposo, cada uno de ustedes amen también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. La sumisión y el respeto son sinónimos. Quiero concluir con esto, una exhortación final para las esposas y para los esposos. Esposas, respeten a sus esposos. ¿Y cómo lo pueden hacer? Sometiéndose a su liderazgo, porque Él es el líder. No sean como esas mujeres del mundo que son indisciplinadas e insumisas. No seas como ellas. La misma sumisión que tienes hacia tu Señor, muéstrasela a tu esposo. Esto agrada, esto es la voluntad de Dios para ti. Maridos, nuestro estándar está muy alto. Cristo es el estándar para la forma en que debemos guiar con amor a nuestras esposas. Esa autoridad que se nos ha dado como la cabeza del hogar es una responsabilidad monumental. No debemos exigir que nuestras esposas se sometan a nosotros, sino que debemos darle el ejemplo de la sumisión. Debemos servirla con sacrificio, asegurándonos que estamos cultivando un ambiente del Evangelio y de la palabra de Dios donde ella y nuestros hijos y todos los que nos rodean puedan llegar y ser purificados por la palabra de Dios. Debemos cultivar ese ambiente en nuestras casas. Y cuando hacemos esto, cuando el hombre y la mujer hacen su parte como Dios lo desea, como Dios lo diseñó, el matrimonio va a ser un ejemplo del Evangelio al mundo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por cada hermano que está aquí, que ha dispuesto desde el principio en su corazón recibir esta tal vez exhortación, amonestación, ánimo, sea como sea, que lo ha recibido como tu palabra, no como las palabras del hombre. Te doy gracias que los corazones de mis hermanos han captado por medio del poder de tu Espíritu lo que cada uno de ellos debe hacer, si es esposo, si es esposa, y la meta que tenemos de reflejar el Evangelio a través de nuestro matrimonio. Bendice a cada matrimonio que está en este lugar, que es parte de esta iglesia. Sigue fortaleciéndolos en el poder de tu Espíritu, por medio de tu palabra. Purifica a cada uno de los que estamos aquí
Ayúdanos siempre a ser fiel y obedientes a tu llamado. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.